¿Puedo pedir un favor? Claro, el foco. La participación se me resultaría más fácil si la luz también estuviera en la sala para veros. Pero tú quieres verles ahora. Bueno, porque no puedo ver a las personas a las que... ¿Puedes dar luz a la sala? ¿Qué más da? Estamos entre amigos. A todos igual. Y se puede. Sí. Bueno, mientras tanto, Christian Felber nació en Salzburgo en 1972, eso puedo decirlo. Sí. Bien, ha estudiado filología románica, ciencias políticas, sociología y psicología en Viena y en Madrid. Ya he dicho que estás en la Universidad de Viena en económicas. En Austria es un destacado crítico de la globalización, miembro fundador del movimiento ATTAC, iniciador del Banco Democrático, es bailarín, como dijo, profesor de universidad y conferenciante internacional. Bueno, un dato más, ¿vale? Has publicado libros entre los que destacan Hacia el futuro ecológico, El paciente España, editorial Fundamentos, ¿no? Nuevos valores para la economía, Cooperación en vez de competencia y Salvemos el euro, La economía del bien común, y das unas 15 charlas al mes por todo el mundo. Como máximo, en 8 meses. En 4 meses Descansa. Necesito descanso. Vale, y viene un libro, Viene un libro en octubre que se llamará Dinero de fin a medio, ¿no? Sí. Es eso. Es la última noticia que podemos decir aquí, que es una avanzadilla de lo que podemos encontrar en octubre, es las librerías que estarán en español también. Sí, estarán en español. Ya está en alemán y en octubre también estará en castellano. Bueno, la economía del bien común. La pregunta más fácil, ¿qué es eso? Yo creo que la gente entiende perfectamente qué es eso, ¿no? Se dice que Felber muestra el camino hacia una economía en la que el dinero y los mercados vuelven a servir a las personas. Para ello se habla, y lo decimos en el cartel anunciador, de convertirse en municipio de bien común. Se habla también, hemos anunciado, de potenciar la conexión de la economía del bien común con iniciativas locales, universidades, centros del conocimiento, sectores productivos, y promover empresas pioneras de la empresa del bien común en Canarias. Mira, cuando yo estaba aquí en el pasillo recibiendo a la gente, estaba hablando con alguien de tu equipo aquí en Tenerife, y decía, tenemos que ir lentos, despacio. ¿Te han amenazado alguna vez por esto? Amenazado, directamente no, menos mal. Pero muchas veces me preguntan, oye, ¿no te amenazan? Yo creo que tengo un ángel protector muy potente. Está terminando mi compromiso en ATTAC porque están surgiendo, yo los llamo gemelos políticos, muy exigentes, que es el Banco del Bien Común, que estamos fundando en Austria, y que es la economía del bien común, o sea, un modelo económico alternativo que ahora se está dispersando en ya más de 30 países, y esto requiere mucha atención, casi paternal, diría. Y el tercer proyecto es el proyecto de mis ingresos, que son libros, artículos en prensa y charlas, porque en los 3 proyectos políticos yo trabajo al 100% a título honorífico. Y para coordinar estos 4 proyectos tengo un equipo personal y un Ciar Gutiérrez, una joya de Tenerife, nativa de aquí, forma parte de este equipo, y como otro miembro del equipo estaba de vacaciones aquí en esta preciosa isla, pues hemos decidido hacer la reunión de clausura de 2 días aquí en Tenerife, y el resto se suponía que iban a ser vacaciones para mí. Lo van a hacer porque voy a estar esta noche con ustedes, lo decidimos hace, yo creo que anteayer. Muchas gracias a los miembros del Campo de Energía, que es el grupo local de Tenerife de la Economía del Bien Común, pero como ellos van a fundar la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común este sábado, y voy a estar con ellos, pues hemos aprovechado la ocasión para dar una charla local aquí. Y ha sido una casualidad que el alcalde de Tegueste ya estaba en buena comunicación con el grupo local, y él nos ha invitado a dar esta charla aquí, que doy de forma gratuita, por supuesto. Es un pequeño gesto de dar las gracias a la isla que me hospeda, y los agradecimientos ya me he dado mil a Isa porque he podido venir caminando a este evento. Esto sí es un lujo. Sí. Y o sea, muchas gracias al municipio, al alcalde, al grupo local,
a todos ustedes y especialmente a usted que me... Tú has hablado de Alemania, Austria, que es donde más raíces tiene este movimiento, esta corriente. ¿Cuántas empresas, cuántos organismos hay ahora mismo Pues ahora dentro mismo de la son economía? 1.693, si no me equivoco. Y es interesante saber que este movimiento nació hace 3 años y medio, o sea, no tiene ni 4 años, y empezamos con una docena de empresas, empresarias y empresarios austríacos, y en este lapso muy corto de tiempo ha crecido a este tamaño, aunque estamos dando un paso tras otro, no precisamente a la velocidad del caracol, pero con la firme intención de no presionarnos, de no quemarnos, sino de permitir crecer a esta plantita pequeña, este germen, porque aunque lo tenemos no va a crecer más rápido, dicen los africanos, sabios, y queremos aprender de los sabios de este mundo. Otras corrientes han querido, no digo hacer lo mismo, pero han querido ir más deprisa y han fracasado. ¿Ese quizás es el quid de la cuestión? El ir despacito, no como el caracol, pero un poquito más. Es uno de los varios kits. Bueno, el kit por definición solo es uno, pero es uno de varios factores que garantizan el éxito. Yo creo que nosotros reunimos por lo menos 3 factores fiables de éxito, que es una, bueno, desde mi perspectiva, la estrella polar es por delante, por supuesto, desde su perspectiva. Ah, ahí está. No es la estrella polar, es el diente de león, es el logotipo del movimiento, y el diente de león es una plantita que crece en un suelo en el más sólido. El diente de león hasta rompe con hormigón, dice, ¿no? Y luego sus semillas son de las más tiernas y suaves y pueden dispersarse en todo el mundo, pero teniendo una visión adentro, y a eso iba. Nosotros yo creo que tenemos una visión más clara que el agua, porque estamos pensando sobre los valores, los objetivos y los medios de la economía como deberían ser. Eso tiene mucho magnetismo, mucha atracción. Y luego, segundo, tenemos una oferta a cada uno y cada una. Eso es igualmente tiene validez para ustedes, de adherirse como persona particular, de empezar como empresa, aunque sea unipersonal, como municipio, aunque sea el más pequeño del mundo, o como enseñanza cultural, por ejemplo, un instituto o una universidad. Y porque cambiar el mundo, nadie puede cambiar el mundo, pero hacer su modesta contribución personal, eso sí es posible. Y esto ya son 2 factores. Y el tercer factor es seguir respetándonos, comunicar de forma respetuosa, en vez de presionarnos mutuamente porque hay que salir de la crisis. No. Somos seres humanos, ya tenemos muchas ocupaciones, muchos de nosotros, y cada uno debe hacer la contribución que, por un lado, hace desde el corazón y para la cual tiene los recursos, la energía vital suficiente. Y en cada persona es distinto, y todos juntos deberíamos crecer como una planta y no correr como los animales en situaciones excepcionales de sus vidas. Pero, señor Felber, a mí esta economía del bien común me recuerda algo, por ejemplo, de la economía feminista. Es correcto. Algo de la economía ecológica, y algo de la economía solidaria, y algo de la economía social, y algo de la democracia económica. Y estos valores fundamentales, la democracia, la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad y la dignidad del ser humano en primer lugar, en suma, son los valores más frecuentes de constituciones de países democráticos, y el techo que los reúne a todos es el bien común. Y tu primera pregunta ha sido ¿por qué esto, no? Lo de Banco Madrid y lo del gobierno local. Sí. Y en Austria podría contarte casos idénticos, pero no quiero detenerme en eso, sino contestar tu pregunta. Yo no creo que sea una perversión, sino que es una desviación de rumbo. Porque en la economía el rumbo debería ser el bien común. Podéis equiparar la semilla del diente de león con el bien común.
También el diente de león porque es una planta que todo el mundo conoce, es una planta de conocimiento común o de sentido común. Y si miramos en las constituciones, una opción, otra opción, si preguntamos nuestros corazones, ¿cuál debería ser el objetivo de la economía? De todos estos quehaceres, de todos estos esfuerzos de producir cosas que necesitamos para vivir, que deberían satisfacer nuestras necesidades, al final del día es para crear el máximo bien común posible. Esto nos contestan nuestros corazones y esto nos contestan igualmente las constituciones de países democráticos y este debería por consecuencia ser el rumbo de la economía. Si los agentes económicos van por otro objetivo, por el incremento del capital, por el rédito financiero, por el dinero, es una desviación. Una desviación de 180 grados es una perversión. Y es así. ¿Por qué son 180 grados? Porque el dinero no es algo despreciable. El dinero es algo sumamente valioso, pero no es el objetivo, sino el instrumento, la herramienta, el medio de la actividad económica. Y si se invierte, y si del medio hacemos el fin, el objetivo, entonces la desviación es de 180 grados y llega a ser una perversión. Y así Hombre, la gente se ha olvidado que la primera misión del sistema bancario es la de transformar el ahorro de las personas en crédito. Y, con lo cual, crea riqueza. Sí. Y, consiguientemente, empleo. Eso lo que pasa es que ahora es un poco distinto, ¿no? Ahora se invierte en papeles. Ya hemos visto lo que pasa con las agencias, lo que ha pasado con los bonos basura, con las agencias de calificación, que yo no sé si la gente, tú sí lo sabrás, perdón, usted sí lo sabrá, pero las agencias de calificación, las tres, las norteamericanas, están fundadas sobre un precepto importante, que son medios de comunicación. Y hasta el año 2009 no le podían meter mano, por aquello de la libertad de expresión y ese tipo de cosas. También sabemos, por ejemplo, que cualquier estadística, pues la estadística no aguanta esto. Tú sabes que lo que va de la AAA a la AA es un micropunto, nada, absolutamente nada. En cambio, las agencias de calificación dieron AA a la mayoría de los bancos que en el año 2008 fracasaron, se hundieron. Y no pasa nada, y los estados siguen confiando en esas agencias de calificación. Esas agencias de calificación dijeron que España era un desastre, teniendo el mismo problema financiero que Inglaterra. ¿Pero por qué no lo hicieron? Eso, por ejemplo, los traigo del libro del economista José Carlos Díaz, ¿no? Pero ¿por qué no le dieron esa calificación tan baja a Inglaterra, pero sí a España? Porque ¿sabes de dónde provienen los mayores ingresos de la agencia de calificación? De la City, de Londres, ¿no? Entonces volvemos un poco otra vez a esto, a que movimientos como el que tú estás liderando son necesarios, son fundamentales. Yo creo que sí. Tú sin duda alguna. Pero ¿cómo, después de todo eso, después de habernos enseñado desde pequeñitos, desde la escuela, que lo que importa es la competencia, ganar, ganar y ganar, desprogramarnos o desaprender es muy complicado? Desaprender el objetivo es lo más complicado, porque si abordamos un proyecto, el primer paso consiste en preguntar cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Eso se aprende en gestión de proyecto, en todas las universidades capitalistas incluso se aprende gestión de proyecto y lo primero es cuál es el objetivo. Y si aprendemos que el objetivo es el incremento del capital, desaprender eso y desprenderse de este objetivo, eso es sumamente difícil. Pero de nuevo, ¿no? Si el banco, en vez de aspirar al bien común y contribuir al bien común, que en mi visión del mundo es el supremo objetivo del banco, igual que de una escuela, igual que del ayuntamiento, igual que del hospital, contribuir al bien común. Si el banco realmente contribuyera al bien común, pues entonces haría lo que tú acabas de explicar cómo debería funcionar el banco. Pero si el banco cambia el objetivo y aspira al máximo beneficio monetario, al máximo rédito financiero, entonces empieza a inventarse todas esas innovaciones tan nefastas. Es una cuestión de sentido, de objetivo, y la propuesta es ponernos de acuerdo en procesos democráticos, porque a plan voluntario no es suficiente, ¿no? Por supuesto, habrá bancos voluntarios éticos, pero no es suficiente. Es una decisión democrática.
darles un objetivo a todas las empresas, no solamente a las financieras, y luego preguntarlas ¿y qué haces para conseguirlo? Y entonces tiene que probar qué hace para contribuir al bien común. Claro, pero por eso digo que a veces se nos queda cara de tonto, ¿no? Porque el capital, los agujeros del capital se tapan con capital. Pero cuando no tienen dinero, se tapan precisamente con el dinero del contribuyente. Y a ti se te queda cara de tonto. Mientras sea suficiente. Claro. Hasta la bancarrota del Estado. Claro. ¿Y España estaba en la bancarrota cuántas veces en la historia? Yo creo, no estoy al 100% seguro, pero yo creo que 10. Alemania. Igual. ¿Perdón? Esta vez sí. Por eso esta vez vamos a... No, por favor, sigue. Se trata de eso. Históricamente. Las mayores crisis que ha sufrido el mundo, económicamente hablando, han sido porque un país ha ido tirando de otro y otro y otro y ha sido las grandes transformaciones económicas. Ha sido no siempre un país individual el que tiene digamos, una caída importante económica. Siempre suele ser varias, o sea, concluyen en determinados sectores de la economía mundial para llevar a cabo que varios caigan en cadena, ¿no? Hoy sí, porque antes la razón principal por las bancarrotas de los estados eran las guerras. Hoy también. Y hoy... Voy a preguntar solamente, ¿tú crees que ya que no tenemos seres individuales, porque económicamente estamos estructurados para tener un pensamiento individual, ¿crees que es posible que la economía del bien común llegue a ser algo más que una utopía? Pues puedo Claro, atender a la pregunta. Sí, pues ya es el caso. Ya es el caso, porque lo que empezó hace 3 años y medio, casi son 4 años. En octubre vamos a cumplir 4 años. Lo que empezó no era la idea, sino la implementación del modelo. Con las primeras empresas, con la primera docena de empresas que se han comprometido a implementar el balance del bien común, con los primeros grupos locales que se fundaron en Austria y en Alemania. Los llamamos campos de energía porque generan la energía necesaria para la transformación social. No solamente es una transformación del sistema económico, sino una transformación cultural al final del día, basada en una conciencia un poquito más elevada de la que... hace 200 años una mujer preguntaba a otra mujer, ¿tú crees que será posible que algún día tengamos el derecho a voto? Que algún día, o sea, a mitad del camino, pero no en cero, ¿no? Lo mismo con la economía común. En 20 años puede haber muchos municipios de bien común, puede haber miles de empresas que hagan el balance del bien común, puede haber los primeros cambios legales para promover al consumo ético, a las inversiones éticas, a las empresas éticas. Puede haber las primeras asambleas democráticas, incluso el año que viene. En Tegueste, yo veo muy probable que se produzca el año en 2015 la primera asamblea democrática local para preparar la futura constitución económica que dé las pautas necesarias al Parlamento, que tiene que atenderse a esas pautas y hacer las leyes correspondientes a esas pautas. En todas las constituciones, en todas, de los países democráticos al menos, aparece la palabra o aparece la frase conjunta el bien común. Aparece. Se supone, ¿no?, que la Constitución está para el bien común. Pero maldita sea, aquí en España, voy a leerlo porque no recordaba la cifra, la fecha, el 27 de septiembre del año 2011, sin consulta, se nos cambia un artículo, el 135. Si no lo saben, porque la verdad es que hay que consultarlo en el boletín para encontrarlo, ¿no? Si no lo saben, ¿me permites, Felber, que lo lea? Dice, el artículo dice el siguiente: los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se atenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. ¿Absoluta, dice? Sí, señor. Eso sí es un amago de totalitarismo, ¿no? Sí. Absoluto en latín, absuelto, desprendido de todo lo demás, no tomando ninguna otra consideración, o sea, solamente un objetivo que queda, que es el servicio al capital.
La economía del bien común, en primer lugar, es una propuesta alternativa para un modelo económico, pero en el trasfondo hay dos trasfondos. En el primer trasfondo es la propuesta de un proceso democrático, de verdad, democracia real, lo llamáis así en España, que debe seguir a la postdemocracia que dice Colin Crouch, que no comparto del todo, porque a mi parecer estamos más bien en la predemocracia que en la postdemocracia, porque postdemocracia implicaría que ya hemos visto o experimentado algún día la democracia real o una democracia que merezca este nombre. Yo creo que sí estamos en cierto decline de la democracia, eso sí, y por eso estoy de acuerdo con Colin Crouch. Pero más importante es ver que estamos en predemocracia. Y predemocracia quiere decir que nunca ha habido una época en la historia de las democracias y de los estados nacionales y sus conjuntos supranacionales en los cuales ha habido un estado de democracia que merecía este título midiéndolo en estándares mínimos. Estándar mínimo, hablando de democracia, y yo soy politólogo, así que eso sí puedo decir con trasfondo académico, pero desde la experiencia de un sufrimiento, de un doble sufrimiento. Primer sufrimiento, en mis 4 años de carrera de ciencias políticas, nadie nunca me preguntó, oye, estudiantes, ¿cómo os imagináis una democracia real? ¿Cómo tendría que ser? Nunca, jamás, ¿no? Segundo, el principio central de la democracia es el principio de la soberanía. Eso sí nos decían. Y yo, a los 10 años, después del final de la carrera, me pregunté a mí mismo, nunca pensaba sobre la democracia idónea. Y nunca pensaba qué debería ser el principio de la soberanía de forma concreta. Sé qué significa soberanía. Tenía que admitir que no sabía qué significa soberanía en latín, en sus orígenes, porque yo voy mucho a los orígenes, a la etimología. Etimos en griego es la verdad, logos de la palabra, ¿no? Y soberanía viene de la palabra latín, superanos, y quiere decir por encima de todo. Y en la democracia, ¿dónde reside la soberanía? ¿En el gobierno? ¿En el Parlamento? ¿En el Banco Central? ¿En Caja Madrid? ¿Dónde debería residir en el caso idóneo? ¿Qué? Sí, muy bien. Sí. Y solamente utilizando el sentido común, ¿no? Porque mis estudios en este pensamiento no me servían, solamente me servía del sentido común. Si el pueblo realmente estuviera por encima de todo, quiere decir, por encima de la Constitución, por encima del Parlamento, por encima del gobierno y por encima de cada ley, ¿qué derechos mínimos, qué derechos fundamentales tendríamos que tener? Escribir la Constitución. La Constitución da las pautas para el Parlamento. El Parlamento sí puede hacer leyes, no exclusivamente. El pueblo, la primera instancia, siempre puede hacer leyes también. Pero más fácil hacer las leyes principales, la Constitución, y la Constitución luego dirige el Parlamento, aparte de las elecciones. El Parlamento puede mandar al gobierno, por ejemplo, en negociaciones internacionales, por ejemplo, ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, un mandato concreto del Parlamento al gobierno. Y si algo no funciona, la instancia superior siempre puede revocar o corregir lo que está ocurriendo. Si el pueblo es la instancia que escribe y que por lo menos decide la Constitución, ¿no? Desde las bases del pueblo formamos círculos constituyentes, los círculos constituyentes redactan la Constitución, luego habrá una síntesis a nivel nacional, pero en la Asamblea Nacional no se decide la Constitución, sino simplemente se hacen opciones finales, y las opciones finales se someten por voto del pueblo.
sentido común, soberanía, ¿no? Y si el pueblo es la instancia que redacta y que vota la Constitución, que la pone en vigor, y el Parlamento es la instancia que tiene que seguir la Constitución, ¿quién tiene el derecho de cambiar la Constitución? Solo el pueblo, ¿no? Y a lo mejor el Parlamento obtiene el derecho de proponer al pueblo de cambiar la Constitución. Eso es algo que entra mientras el pueblo tenga la última palabra. Pero también se puede decir, ¿no?, la iniciativa para cambiar, o sea, el derecho de estar descontento con la Constitución, solo puede residir en el pueblo. Y el Parlamento, vale. No. Yo quiero hacerte la pregunta clave. Claro, porque hemos empezado a hablar de todo esto y la pregunta clave, para quien no lo conozca, hombre, para quien haya ahondado un poco y haya investigado en Internet, por ejemplo, sabe de lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, para que José Carlos, que lo tengo ahí, que ha sido el generador de este encuentro, diga, bueno, pues yo quiero pertenecer a esta corriente, o su empresa. Bueno, la empresa sí son dos cuestiones distintas. Los grupos locales pueden nombrarse grupo local si por lo menos 5 seres humanos se ponen de acuerdo de apoyar esta iniciativa. Eso es el requisito para la formación formal en grupo local. La empresa, eso es otra cuestión. Claro, no, es que yo te preguntaba por el hecho de la empresa, de cualquier persona. No, tú me estabas hablando de formar los grupos, que bueno, que eso es un tema distinto, sino yo pertenecer. Yo soy un empresario, sí, soy un banquero, tengo un banco y quiero pertenecer a esta corriente. Sí, que eso está muy remoto, pero... Ya son 3 bancos, no os pongáis así, ¿no? Hay bancos, sí. Y en España, aparte de los bancos que no os gustan tanto, quedan 2 cajas de ahorro. Y podríais, como primer paso, dirigiros a estas 2 cajas de ahorro. Oye, ¿no queréis hacer un balance del bien común? Hay un par de bancos éticos, como Fiare o el Trío 2, y podéis dirigiros a esos bancos alternativos y preguntarlos, oye, ¿no queréis hacer el balance del bien común? Claro. Cada empresa puede descargar de forma gratuita todos los materiales alrededor del balance del bien común, porque es según el principio de open source, de libre descarga, y puede implementarlo simplemente para aprender y también para contribuir. No hace falta ni apoyarnos en la página web, ni mucho menos hacerse miembro de la asociación, aunque esto sí fortalece al movimiento, ¿no? Apoyarnos en la página web, asociarse como miembro, y también puedes luego hacer una auditoría del balance. La auditoría, por supuesto, no la hace la empresa misma, sino alguien desde fuera, para que sea creíble. Más casos prácticos, para que la gente lo vaya entendiendo, los que están aquí. Que me digas, ¿no? Por ejemplo, a menor distancia, lo que hablamos antes, el sueldo medio de un trabajador medio del banco al director, eso da puntos. Eso da puntos, que no sea 300 veces. 300 veces, sí, lo es. El máximo en Estados Unidos es de 360.000 veces. Bueno, 360.000 veces. Es no dentro de una empresa, puede ser, porque si el gestor de un fondo de ¿cómo se llama?, de inversión. Sí, por ejemplo. Emplea a alguien de limpieza, por ejemplo, por el salario mínimo legal, entonces la diferencia realmente es dentro de la empresa, de 360.000 veces dentro de la empresa. En Austria la diferencia máxima es de 1.000 y en Alemania de 6.000. O sea, 300 es la media. Dentro de las empresas. Sí, he hablado de la media, Claro, digo que no es una contradicción, solo que mirando los extremos, la desigualdad es muchísimo más acusada todavía. Bueno, y eso te puntúa como otras tantas cosas. Claro, no solamente que la desigualdad sea muy reducida, eso recompensa, da puntos, y que también se respete el salario mínimo. Si no existe el salario mínimo legal, porque solamente existe en la mitad de los países de la Unión Europea, entonces que aún así se paguen, por ejemplo, y que los máximos no excedan ciertos límites extremos. Ya vamos con el público. Usted ha llegado a decir que es liberal. Sí. ¿Es liberal? Profundamente. ¿Y eso no es una contradicción? Para mí no. Para algunos que también... Tal como tenemos entendido el liberalismo aquí. Bueno, liberalismo ya es otra cosa.
Entonces usted es liberal. Vale. Liberal sin liberalista o liberal. Vale. Usted es liberal. ¿Sí? Quiere decir Pero en que- cambio quiere intervenir. Claro, le está diciendo a las empresas, por ejemplo, ustedes llegan a decir que Sí. no quieren, hay que controlar el acopio de bienes inmuebles, por ejemplo. ¿Cómo va a ser eso que alguien tenga 10.000 casas, no? O sea, controlar ese tipo de cosas, que los estados colaboren para que no haya ese acopio. ¿Eso no va en contradicción con ser un liberal? Cuidado, tal como lo entiendo. Claro, no, es importante que pongas la pregunta así. Y yo quiero contestar en dos escalas, si permites, porque primero, los pseudo-liberales. No, empezamos por el otro lado, ¿no? ¿Liberal en qué sentido? Liberal, reivindicar la misma libertad para todos, los mismos derechos para todos y las mismas oportunidades para todos. Esto es liberal para mí. Dar prioridad absoluta incluso a la protección de la propiedad privada, eso no es liberal en absoluto, porque la dignidad del ser humano no se garantiza a través de la prioridad del derecho a la propiedad. Es una aberración que se puede explicar históricamente, porque cuando aún no teníamos democracia era importante que más personas podían tener una propiedad para ser ciudadanos, ¿no? Eso es la razón que hay que entender. Entonces, ¿lo otro cómo lo llamó? ¿Neoliberalismo? Pseudo-liberalismo. Pseudo. Pseudo-liberalismo, ¿no? Porque antes no era liberal y ahora lo es tampoco. Por eso tampoco es neoliberal, es pseudo-liberal, simplemente. Y lo fundaría así, una economía de mercado no solamente ética, sino también liberal, procura que todos y todas tengan realmente las mismas oportunidades, el mismo derecho de fundar una empresa. Ahora todos tienen las mismas oportunidades y el mismo derecho de fundar una empresa y la misma libertad de hacerlo o de implicarse en los mercados laborales, no. Y los que más pronuncian y reclaman de ser liberales, más trabas ponen a que esto sea así. Y puedo profundizar ahí, bueno, son tres escalas, por eso me estoy un poco perdiendo. La segunda escala, los liberales están de acuerdo, y todos, sin excepción, están de acuerdo de que mi libertad no es absoluta, sino que en todos los ámbitos de la vida, sino que encuentras su límite en el momento en que una mayor libertad mía restringiera la tuya. Esto lo firman el señor Hayek, el señor Friedman y todos los supuestos o verdaderos liberales, pero a la hora de la propiedad privada, de repente se olvidan de todos sus principios más básicos, ¿no? Y de repente yo no puedo tener 1 millón, sino yo también puedo tener 1.000 millones y hasta puedo tener 1 billón. Y antes de cuestionar este derecho mío de poseer el planeta entero a costa de nadie, ninguna otra persona pueda tener 1 centavo, pues prefieren sagrar este derecho, es decir, ponerlo absoluto y poner una libertad absoluta, aunque restrinja, aplaste y anule la misma libertad u otras libertades, ¿no? Porque el multimillonario no solamente restringe la libertad económica de otros, o no solamente restringe el mismo derecho a la propiedad de otros, sino en primer lugar restringe las mismas oportunidades políticas de otros, ¿no? Hay que ser muy cauteloso con eso. Y de repente aquí todos los supuestos liberales, que son pseudo-liberales, demandan la inversión, la perversión del principio de la libertad relativa. El principio básico del pensamiento realmente de libertad es la libertad relativa. Derecho a la propiedad, sí, pero solamente hasta que tú tengas las mismas oportunidades. Y tercero, intervención, has dicho, ¿no? Todo lo que los pseudoliberales consideran sagrado, el mercado, la empresa privada, el dinero, el contrato privado, son 4 intervenciones estatales, por favor. O sea, el esqueleto más básico del mercado
son intervenciones estatales. El dinero crece en los árboles. ¿Quién emite el dinero? Es el Estado. Aquí hay que diferenciar un poco, pero el dinero en efectivo lo emite el Estado, ¿no? La empresa, ¿quién te confiere el título para fundar una empresa? ¿Quién te confiere el derecho? El Estado, ¿no? ¿Quién protege los contratos privados entre vendedor y comprador, entre inquilino, etcétera, entre banco? ¿Quién protege esto, no? ¿Por qué tiene valor el contrato? Porque ¿quién lo protege? El Estado. ¿Y la propiedad privada? ¿Quién la protege? El Estado. Así que los elementos más básicos del mercado son intervenciones estatales, y sin el maldito Estado, los elementos más sacrosantos de los pseudoliberales no tendrían ningún valor y ninguna validez. Señoras, señores, ¿hay quien levante la mano? Espera, lo vi antes. Además, antes lo había pedido la intervención. Ahí va. ¿Quién? Sí. Salud, Juanpa. Mi primera, intervención va a ser bastante breve. Me gustaría saber si tú recuerdas un apellido, al parecer un poco sonoro, se llama Goebbels. Goebbels, sí. Goebbels. Que era pariente de Ribbentrop, que era pariente también de Auschwitz, era pariente de Buchenwald. Recuerda, este coleguilla era pariente de Goering, y un tío que tiene un flequillo, que se llamaba Adolfito o algo por el estilo. Sí, bueno, ¿a qué viene este tipo de intervención? Cada vez que oigo la palabra democracia, me recuerda a este coleguilla que se llama Goebbels, porque una mentira, democracia repetida 1000 veces, termina aceptándose como realidad. Aquí nunca ha habido democracia, compañera. Aquí lo que hay es una oligocracia, una reunión de 4 mangantillos para hacernos creer que estamos haciendo democracia, y donde la participación queda relegada a simplemente recurrir a representatividad, que no es una democracia. Entonces, en base a eso, concluyo. Te pregunto, ¿cuál es la característica más destacada en la cual tú reconocerías una democracia real? Pues simplemente en que, primero, formación, y segundo, participación cotidiana en las decisiones que tienen que tomar las distintas personas para elaborar la vida en un pueblo, en una ciudad. Gracias y bienvenido a la economía del bien común. Sí. ¿Por dónde? Sí, hola. A mí lo que me gustaría saber realmente, ha explicado usted muy bien en qué consiste, cuál es el objetivo del modelo económico, pero lo que me gustaría saber es cómo funciona. Quizás si nos contase, soy un ignorante en esto, entonces me gustaría saber cómo empezaron ustedes, en qué consiste realmente, sea un particular, sea una empresa. Sí, me he perdido. ¿Qué hicieron? Sí, gracias por reponerme en el cauce principal, porque me he perdido un poco en las teorías liberales y pseudoliberales, sin siquiera daros las consecuencias, la limitación de la desigualdad, ¿no? O sea, empujar a las empresas en la partida, dejar la máxima libertad posible en los mercados dentro de los límites del bien común, cita literal de la Constitución de Colombia, por ejemplo, y luego cuando se hacen demasiado grandes, limitarlas, no permitir que crezcan más, y para eso hemos desarrollado herramientas eficaces. Pero esta no es tu pregunta concreta. Contestando tu pregunta concreta, las empresas, al lado de hacer el balance financiero, que tiene sentido, porque el dinero es un medio esencial de la actividad económica dentro de una economía de mercado. Por supuesto, hay alternativas a la economía de mercado. Existe la subsistencia, una parte de las cosas que necesitamos para vivir las producimos nosotros. Existe el trueque o simplemente los regalos, una parte muy significativa de las necesidades que nos satisfacemos, como se dice, no las cobramos, ¿no? Desde la leche materna hasta la sangre del gerente que gana no sé cuántos miles de millones, le regalamos la sangre sin conocerlo, ¿no?
Hay muchas necesidades que satisfacemos absolutamente fuera de la lógica y de las reglas de la economía de mercado. Hay otros elementos de otros tipos económicos y también hay la economía de mercado, donde los intercambios se organizan a través de transferencias de dinero, de transferencias monetarias. Y dentro de este sector de la economía se despliega en primer lugar la economía del bien común. Eso también quiero limitar un poco, porque si algunos quieren enfocar su trabajo en enlaces económicos sin dinero, eso es perfectamente posible y también necesario y bueno para una parte de las necesidades que satisfacemos, pero la economía del bien común anuda al estado actual de la economía, con 4 millones de empresas en Alemania, con a lo mejor 2 millones o 3 millones de empresas privadas en España que trabajan con cuentas monetarias que presentan un balance financiero y que están muy seducidas a confundir su razón de ser y su objetivo principal con la maximización del resultado financiero. Y esta empresa tiene la oportunidad de hacer otro balance, el balance del bien común. El balance del bien común mide la contribución de la misma empresa al bien común en todos sus aspectos, en todas sus facetas. Concretamente, qué aporta esta empresa a los valores de dignidad, de solidaridad, de sostenibilidad, de justicia y de democracia. Y más concretamente, qué de humanas son las condiciones laborales, qué de ecológica es la producción, quién toma las decisiones y con qué grado de democracia, cómo se reparte la renta, los beneficios y, en primer lugar, el producto o el servicio que aporto al mercado tiene sentido, lo necesitamos de verdad. Nosotros medimos 17 indicadores del bien común, es decir, el balance del bien común contesta 17 preguntas de la sociedad al conjunto de sus empresas. Y cada empresa puede obtener un resultado de un máximo de 1000 puntos del bien común y se puede diferenciar en distintos colores y esto se podría colocar en cada producto y servicio. Al lado del código de barras se podría señalar un color de 5 o de 7 si tengo prisa como consumidor y si quiero saberlo en detalle, pues paso con mi móvil, si es que utilizo móviles, paso con mi móvil acerca del código de barras y puedo mirar todos los detalles, cómo son las condiciones laborales, esta empresa financia un partido político y dónde declaran los impuestos, por ejemplo. O sea, todo lo que realmente es de interés ético lo puedo mirar ahí, porque eso sí, es una obligación por ley de que las empresas publiquen esos datos. Y entonces yo tengo la elección y la opción de elegir entre un producto, digamos verde, pero muy caro, porque es el más ético de todos, y un producto más económico, pero que tiene un color, por ejemplo, que solo es un ejemplo, un color rojo, ¿no? Hoy día el 95 hasta el 98% de todos los consumidores escoge este producto que no tiene color rojo, que solamente tiene el precio menor, ¿no? Y esa es la única señal que se le da al consumidor, con excepciones, con excepción del mercado biológico, ¿no? Pero, o del comercio justo. Algunas informaciones sí figuran, pero en el 99% de los productos solamente figura la información financiera y por lo tanto el 95% de los consumidores escoge este producto. Primer paso, añadimos el color, alerta. Bueno, puedo comprar aún el producto más económico, pero sé que ahora estoy dañando el mundo. Eso ya va a tener consecuencias. Quizás va a aumentar el porcentaje del consumo ético al 10%, quizás al 20%, no lo sabemos. Pero nosotros proponemos otra cosa. Nosotros proponemos que la economía de mercado se haga ética y por lo tanto efectiva. Y eso quiere decir que los productos más éticos tienen que ser más económicos para los consumidores. Eso yo creo que es el kit de la cuestión, para utilizar tus palabras. ¿Y cómo se consigue esto? Hacer pagar a las empresas
para los daños que hoy ya están causando, pero que no están pagando, a través de la vinculación del resultado del balance del bien común a una serie de tratos legales diferenciados, como por ejemplo, yo obtengo 1000 puntos en el balance del bien común, ya no pago IVA. Si obtengo 0 puntos en balance del bien común, pago un IVA más alto de hasta el 100%. Las empresas más justas, comercio libre. Cuanto menos justa, más altos los aranceles, hasta que no sea rentable ya deslocar la producción a China, por ejemplo, aunque sea mucho más barata que en la Unión Europea. Los bancos, el banco, que es un banco de verdad, un banco del bien común, no solamente evalúa la viabilidad financiera de cada solicitud de crédito, sino a la vez evalúa la viabilidad ética de cada inversión. Porque pregunta cuál es el sentido, cuál es el objetivo de esa inversión. La respuesta, según la Constitución, es contribuir al bien común. Pues entonces no tengo que medir. Lo tengo que evaluar a través de un examen del bien común para cada inversión, y solamente si la inversión no disminuye, no merma el bien común, entonces el banco tiene el derecho legal de conceder el crédito. Pero luego puede diferenciar. Y un ejemplo yo creo que palpable de Alemania y también de mi país, de Austria, hoy día las empresas agroindustriales que construyen un establo para 100.000 cerdos obtienen los créditos más económicos. ¿Ves? Tan perverso es los créditos más económicos, porque la mayor escala posible, los créditos más económicos. Y el granjero biológico, en muchos casos, no recibe ningún crédito, porque el banco, ¿tú qué quieres? ¿No? Y en la economía común, el granjero biológico recibe el crédito más barato, a un interés cero, quizás incluso. Luego, el granjero que aún tiene cerdos, pero que no mayor del límite de tener cerdos. Propuestas, por favor. O sea, ¿cuál debe ser el límite máximo de tener cerdos en un grupo? 25. 25, muy rápido, gracias. ¿Cuántos? 100, el máximo legal. 100 cerdos. No, para que esté a gusto en el grupo. Bien. Pues entonces tenemos que encuestar a los cerdos, ¿no? Yo creo que eso tendría sentido, ¿no? Medir el estar a gusto del cerdo en su tropelcito, sí. Y luego, por ejemplo, ¿no? Entre 25, a lo mejor 100, algunos dicen 30 o 50, es el tamaño máximo. O sea, el granjero de 100 cerdos paga el crédito más caro, a lo mejor el 10%, porque está en el límite. Y el granjero con 200 cerdos, no con 100.000, con 200 no recibe ningún crédito, porque está por encima del límite. Eso sería un sistema financiero que esté al servicio de una economía que cumple con los valores que ya compartimos, porque los valores no son nuevos, están en las constituciones, están en los corazones, solamente no se viven en la economía porque las reglas del juego de la economía legales son perversas, recompensan a los destructores y castigan a los éticos y responsables y sostenibles. Quería preguntarte qué tasa de éxito has tenido cuando pues a la hora de implementar, ¿no?, un proyecto de economía sostenible. ¿Qué tasa de éxito has tenido? Me gustaría que fuese conciso para que luego me hablaras, desplayaras en otra pregunta. ¿Cómo medir el éxito? Pues la Cámara de Comercio de Austria, de nivel estatal, está atacando frontalmente a la economía del bien común por ser. Eso es una forma de medir el éxito. En otros lugares las cámaras de comercio son más inteligentes y cooperan, porque saben que aunque una
una alternativa suene hoy por hoy todavía un poco utópica, pues mañana esto va a ser el camino. En España hay varias cámaras de comercio que ya están cooperando con la economía del bien común. Otra forma de medir el éxito son 2.000 personas que están de forma voluntaria comprometiéndose por este movimiento desde Austria hasta Chile y Argentina. Son 1.700 empresas que apoyan en la página web. Las empresas mismas se inscriben, no somos nosotros quienes las ponemos de alta en la página web. 1 de cada 10 empresas ha hecho el balance del bien común en el estado final, o sea, con el sello de la auditoría externa. Sobre el tema de banca democrática, ha habido, tú has citado a Triodos Bank, que en principio tiene un modelo, Triodos Bank, ¿no? Triodos, que tiene un modelo de, si bien es ese más o menos el que se ajusta para la toma de decisiones de riesgo, sí que tiene un sistema de propiedad por certificados de depósitos de acciones en el que ningún accionista puede votar, o sea, lo que tienen es derecho a voz pero sin voto. Entonces luego también tenemos modelos de la antigüedad, de cuando surgió el movimiento cooperativo allá en Manchester o actuales de cooperativas de crédito. Entonces quería preguntarte, como estás ahora que te vas a meter a fondo en ese proyecto, que si habías tomado algún antecedente de esto, si hay alguna similitud en ese modelo de gestión, si lo que está, me refiero, un poco preguntarte por los detalles de ese diseño, si los tienes, ¿no? Porque claro, algunos de los antecedentes ya... Sí, gracias. Penúltimo y último. Hola. ¿Observas, mirando el panorama global, señales que nos ayuden a creer, a confiar en ese cambio que promueve? Brotes verdes, que decía desafortunadamente alguna política. ¿Los ves tú? Yo sí. Yo también. Ahora te cuento. Me gustaría conocer los tuyos, sí, tus señales. Con mucho gusto. La pregunta me tocó a mí, porque como estamos de bien común y el amigo también estaba preguntando, la podemos compartir la pregunta y así hacemos bien común. Él y yo, porque él se va a quedar sin pregunta y yo no quiero que se quede sin pregunta. Entonces, ¿me deja que la pregunte él también? La mía es muy sencilla. Lo siento, no te lo he pillado. ¿Lo puedes No, que él se que iba a quedar sin pregunta porque yo soy el último y quiero que también él pregunte. Entonces, comparte mi pregunta la mitad él y la mitad yo. ¿Vale? Muchas gracias. 1.000 puntos del balance del bien común para ti. Bueno, la mía, para que sea rápida, se incide mucho en el bien común, pero lo que hay detrás son personas, naturaleza. La naturaleza humana es muy egoísta. ¿Tú lo naturaleza, sabes? Yo lo sé. ¿Por qué tú lo sabes? ¿Porque bueno, tú eres así? Yo mismo, sí. ¿Y yo el primero. Así significa que todos los demás también sean así? No, seguro que hay muchos que no lo son, pero yo creo que como la mayoría sí lo somos. Entonces, se incide... ¿Estás seguro de que tú eres así? La naturaleza humana es así. ¿Tú pegas a tu hijo? No, hombre, eso son otras cosas. ¿Tú pegas a tu vecino? Eso son otras cosas diferentes. Son cosas distintas. ¿De qué cosa me estás hablando? ¿De qué cosa me estás hablando? Pues mira, todo lo que hemos hablado de Caja Madrid, del no sé qué, son todo personas que detrás, son todo personas como yo, así. Estoy desconcertado. Sí. Ya no sé cuál es la naturaleza humana y cuál es la otra cosa. Pues la naturaleza humana hay que incidir mucho para que el resultado final, a lo mejor hay que incidir un poco más en eso y a lo mejor el resultado final es más fácil si incidimos un poco más en la naturaleza humana, en los valores de los humanos. ¿Me haces un último favor? ¿Cuál? ¿Puedes describir en la forma más breve posible cómo es la naturaleza del ser humano? Egoísta. Gracias. Muy egoísta. Ahora comparte de forma egoísta con tu vecino. Muchas gracias por compartir la pregunta. No nos conocemos, no, es espontáneo. Yo también, al igual que algún compañero por ahí, desconozco, por desgracia, bastante pues, la economía del bien común. Sí, llevo oyendo hablar mucho de ella, pero la desconozco. Entonces, yo principalmente te he oído hablar de grandes bancas, grandes empresas, de leyes a nivel global de los países. Yo me estoy poniendo en la tesitura de llevar la economía del bien común a un municipio como Tegueste, por ejemplo, que es un ejemplo de municipio de Tenerife, donde la economía básica son pequeñas y medianas empresas y cultivos pequeños, ¿no?
cómo llevar la economía del bien común, pues a través a lo mejor de un grupo de gobierno o de un grupo local a municipios como Tegueste. Gracias. Perfecta pregunta final, ¿no? Pues, cuando quieras. Sí, gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y no se decepcionen si no contesto a todas las preguntas. Voy a intentarlo, pero empezaré con la última, por supuesto que sí. Y la respuesta es, aquí en Tenerife hay un grupo local, un campo de energía, que incluso ya ha trabajado durante un tiempo, año y medio, creo más o menos, por ahí. Y ahora, este fin de semana, ¿vais a fundar la asociación? Bueno, podéis hablar con José Carlos y podéis acudir a la próxima reunión e intercambiar todas estas preguntas y todas estas aportaciones y opiniones, ¿no? Y esto es un signo, es una chispa de esperanza muy brillante, ¿no? Porque esto no solamente ocurre en Tenerife, sino ocurre en muchísimos espacios. Y no solamente ocurre dentro de la economía del bien común. La economía del bien común solo es una faceta dentro de un mosaico muy polifacético, multifacético, de la transformación social y cultural que yo también estoy observando. O sea, yo veo en todo el mundo naciendo ecoaldeas, comunidades sostenibles, bancos éticos, cooperativas entre consumidores y productores, economía solidaria, economía social, economía de decrecimiento. Ahora, cuando estamos hablando aquí, en Leipzig, hay la cuarta conferencia internacional sobre el decrecimiento material con 2.500 participantes, ¿no? Es una señal de esperanza. Señales de más esperanza es que el fundador del Foro Económico Mundial, un cierto Klaus Schwab, suizo, propuso en el último que se reduzca la desigualdad máxima dentro de las empresas al factor 20. Porque sabe, si la desigualdad sigue siendo ilimitada, entonces vamos a tener guerra, y en la guerra los ricos pierden más que en una distribución justa y liberal. Y yo también observo a la misma vez signos negativos. Por eso no os puedo dar una esperanza absoluta, sino solamente una esperanza relativa. Yo veo naciendo muchísimas alternativas que de momento son gérmenes, ¿no? Y no son relevantes sistémicamente dicho. Todavía existen los muros inquebrables del imperio romano, de los mercados financieros, de los bancos de relevancia sistémica, de las transnacionales que tienen poder inaudito, que es mayor que cualquier poder anterior en la historia. Pero yo sé, eso sí sé, que el poder que no tiene una autoridad natural tiene fecha de caducidad. Lo único que no sé es cuándo caduca. Por eso no quiero levantar falsas expectativas, ¿no? Puede que vayamos a unas décadas muy oscuras. Es una posibilidad. Pero yo veo la misma posibilidad de que la suma de todos estos gérmenes vayan creciendo, formando un ecosistema, y de repente ya no verás el muro del Imperio Romano. Eso es igual de posible. Y lo más relevante no es cómo va a ser, sino lo más relevante es cómo decides tú. ¿Te apuntas o no te apuntas? Y no tiene que ser necesariamente la economía del bien común. No somos una secta, pero sí tiene que ser necesariamente una de estas alternativas. Y yo creo que también tiene que ser necesariamente el movimiento democrático. Porque la gran banca, las transnacionales, los mercados atroces internacionales, seguramente no van a cambiar hasta que todos nosotros no nos atiramos al movimiento de la democracia real. Pero yo insisto muy claramente, un movimiento por una democracia real, de una soberanía real, tiene que formular demandas muy concretas, muy claras, y tener caras, tener portavoces, tener representantes, aunque sean alternados, a lo mejor en cada municipio,
Si no, no va a tener éxito. De esto estoy totalmente seguro. La primera pregunta a definir es, ¿qué entendemos por bien común? Pero el paso anterior es, y doy la razón a otra aportación, para saber en el intercambio público qué es el bien común, lo tengo que sentir yo primero. O sea, el primer paso, de hecho, es lo que alguien decía, no sé quién era, perdón, aclararme dentro, en mi interior, cuál es el bien común y qué valores quiero aspirar. Sabemos que somos humanos, en este aspecto estoy de acuerdo contigo, que somos contradictorios, ¿no? Pero dentro de nuestras contradicciones, seguimos una estrella polar. Porque yo a veces puedo que pegue a alguien, puede que me pase, pero no siguiendo el objetivo de pegar a la gente. Eso me puede pasar siguiendo la estrella polar de ser respetuoso, de ser cariñoso y de compartir con mi vecino, lo conozca o no lo conozca, ¿no? Y eso es lo importante, tener claro cuál es mi compás interno, mi estrella polar interna y saber qué entiendo yo por bien común. Segundo paso, en el intercambio comunal, en la asamblea municipal democrática, definimos los 10, a lo mejor 15 o 20 ingredientes más relevantes de bien común. Y esto será el objetivo de la política municipal y luego, en un nivel más alto, de la economía nacional. Y esto, lo veréis, será prácticamente idéntico en todos los municipios, no solamente de España, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en todos los lados, con las mismas necesidades. Las necesidades básicas son idénticas porque formamos parte de una sola especie. Y por eso la comprensión de bien común será bastante o incluso totalmente idéntico en miles y cientos de miles de municipios en bien común. Pero sin la actitud, yo creo que la actitud de que nosotros somos el pueblo soberano y nosotros damos las pautas, cuál es el objetivo de la economía, qué preguntas se hacen de forma vinculante a las empresas y no de forma voluntaria, y donde restringimos la propiedad privada en 10 millones, en 20 millones, en 30 millones, y donde ponemos el límite a la desigualdad. Estas pautas solo las podemos decidir nosotros. Estas cuestiones fundamentales éticas nunca las va a decidir el Parlamento. Estas cuestiones fundamentales, los pilares, los fundamentos, los tenemos que decidir nosotros. Luego el Parlamento es nuestro servidor, que puede hacer las leyes finas que ejecutan esa voluntad soberana que nosotros damos como pauta orientativa y principal. Responsabilidad social corporativa. Hemos experimentado una primera ola de estas herramientas y existen a nivel internacional entre 20 y 30 estándares, instrumentos distintos, y todos tienen el mismo, o todos reúnen el rasgo de ser inefectivos. ¿Por qué? Nos hemos preguntado por qué. ¿Y por qué va a ser efectivo el balance del bien común? Porque algunos temen que es el instrumento número 31 inefectivo de lavado de imagen de las empresas. ¿Por qué no va a ser un instrumento de lavado de imagen de las empresas de balance del bien común? Porque pretende ser vinculante para todas las empresas. Los criterios los define el pueblo soberano. La auditoría será externa, pública, y el resultado tendrá consecuencias legales. Estos son criterios que no cumple ningún estándar RSC que hasta la fecha existe. Renta básica, dentro del actual sistema, sí, apoyo. ¿Por qué? Para salvar la dignidad de nosotros. Porque este sistema nos roba la dignidad a demasiados. Y en la economía del bien común, eso es la respuesta más breve posible, no hace falta, creo. Porque es una economía que tiene como objetivo de respetar y cumplir con la dignidad de cada uno y de cada uno. Si fuera necesario, estaría a favor hasta en la economía del bien común,
Pero yo, tal y como la entiendo, no hará ya falta. El país europeo donde hay más democracia, Suiza sí creo que es un buen ejemplo, aunque Suiza tampoco es perfecto. Suiza, entre el grado de democracia de España o Austria, ¿no? Austria es un pasito por detrás de España, detrás. ¿Sabéis por qué? ¿No? Porque en Austria el Parlamento puede cambiar la Constitución igual que aquí. En eso estamos igual de antidemocráticos, ¿no? Pero que yo sepa, la Constitución española, ¿quién la adoptó? ¿Hubo referéndum? ¿Sí? En Austria no. ¿Ves? Que aunque sea solamente 1 milímetro, y esta es la democracia real, pero aquí en el inicio, España está 1 milímetro por delante de Austria, insisto, ¿no? Pero, ¿a dónde queremos ir? ¿No? Aquí, ¿no? Y para eso hacen falta... Y Suiza está aquí, porque Suiza tiene ya a lo mejor la cuarta parte, porque el pueblo puede tomar la iniciativa y restringir hasta la desigualdad. No lo consiguieron a escala nacional. ¿Pero por qué? Porque el instrumento está mal hecho, porque solamente hubo una sola propuesta, y esa única propuesta provino de un partido político. Hijo, eso no es un mecanismo inteligente. A pesar de que había otra propuesta que ya acaba de mencionar, del Klaus Schwab, del factor 20. El factor 12 ganó, pero solamente en una región de Suiza. A nivel nacional perdió. Si no solamente se hubiese votado el factor 12, sino también el factor 20, y también el factor 30, y el factor 15, y otro más, de 5 partidos, entonces el foco del debate habría girado de una lucha entre partidos políticos al asunto en sí. Y mirando el asunto en sí, seguramente no habría ganado el factor 900, que es la desigualdad máxima ahora en Suiza. Islandia también es un ejemplo, pero a lo mejor el ejemplo que más me gusta es Italia. ¿Saben por qué? Porque Italia es un desastre. ¿Por qué? Porque un multimillonario puede comprarse 2 emisoras televisivas y hacerse primer ministro del país, a pesar de no ser el hombre más sabio del país. O sea, puede seducir a una mayoría relativa de la población italiana, pero a la hora de hacer propuestas concretas, la Constitución italiana concede el derecho de referéndum abrogativo al pueblo soberano italiano. Quiere decir, si el Parlamento presenta una propuesta de ley, el pueblo puede sacar el freno y decir, no queremos que el Parlamento pase esta ley. Este derecho tiene el pueblo italiano, el referéndum abrogativo. Y lo saben y lo han hecho hace 3 años. Te cuento el ejemplo. Te estoy contando el ejemplo de hace 3 años. Berlusconi quería introducir la energía nuclear en Italia, quería privatizar el agua potable y quería inmunizarse a sí mismo de por vida. Y eso era demasiado hasta... también. Y que es lo mismo, ¿no? Y el pueblo soberano, en este aspecto soberano italiano, iniciaba un referéndum, una iniciativa de referéndum, coleccionaba 1 millón de firmas, hubo referéndum y las 3 cuestiones en los 3 asuntos en sí, el 90% de los con derecho a voto en Italia dijeron que no a las propuestas de su líder carismático mediático. Y Italia no está en Suiza porque solamente es un referéndum abrogativo, no es un referéndum que puede implementar una ley. O sea, Italia está 10 centímetros por delante de España, Suiza, pero aquí es donde queremos llegar en las próximas décadas, ¿no? Y yo voy a dedicar los próximos 6 años de mi vida a desarrollar de forma cooperativa con otros
una democracia real. Porque en 6 años vamos a cumplir ¿cómo se dice? 100 años de la Constitución austríaca dentro de una sociedad democrática y como de momento tenemos solamente una predemocracia, yo quiero conseguir que en 6 años tengamos una democracia real. El envejecimiento de la población no es ningún problema en una economía rica. España no es un país pobre, es un país muy rico. Austria es un país aún más rico. No hay ningún problema que los más experimentados tengan una proporción mayor en la población. Ningún problema económico. Solamente si aplicamos el principio de la avaricia y el principio de la guerra entre las generaciones, solo entonces sea un problema. Pero en Austria somos más ricos que nunca y si la gente jubilada es una proporción mayor de la población, pues les concedemos una proporción un poquito mayor de la renta nacional. No hay ningún problema económico. Sí, habría que prestar estos servicios a nuestros padres e incluso a abuelos. Yo estoy dispuesto. Yo me imagino que si me preguntas a mí, aunque veo que somos capaces de comportarnos de forma egoísta en muchas situaciones de nuestras vidas, si me preguntas a mí, yo sí quiero cuidar a mis padres y quiero pasar una parte incluso mayor de mis ingresos para que estén bien. No tengo ningún problema. Si queréis ver esto en mayor detalle, el libro de dinero, que ahora sale en octubre, tiene todo un capítulo sobre esta cuestión. Pues yo creo que, bueno, son tantas preguntas. Estoy casi al final, ¿no? El poder, ¿no? Lo que hacemos nosotros, nos consideramos un movimiento desde abajo hacia arriba, como dice Paco Álvarez, y esto significa que no, el primer escalón no es derrumbar bancos, no es derrumbar Caja Madrid, no es derrumbar el gobierno, no es corregir el rumbo de la Unión Europea ni de la Organización Mundial de Comercio. Esto es el escalón número 29 o 31, no lo sabemos. Lo que sabemos es que solo podemos dar el primer paso en este largo viaje. Y el primer paso es fundar un grupo local, es implementar el balance en la empresa en la que trabajo yo, o la que dirijo yo, o de la que compro yo, o la que voy a fundar mañana yo. El primer paso es entrar en conversación con el amable alcalde o consejo municipal o con los vecinos. Queremos organizar una asamblea municipal democrática el año que viene en Tegueste. Esto es el primer paso y esto sí podemos hacer, y si confiamos que este primer paso se está haciendo en miles de lugares de este mundo y en otros movimientos amigos de la economía del bien común, entonces sí hay esperanza, porque hay un mar de chispas que pueden en su conjunto formar la fuerza necesaria para la transformación. Y concluyo con la última pregunta, vuelvo al inicio. Depende de cada una y cada uno de ustedes y de vosotros de tomar las riendas aquí, en su lugar donde viven, y mirar qué hacen en Gran Canaria, y qué hacen en Sevilla, y qué hacen en Granada, y qué hacen en Jaén, y quizás en Barcelona y Madrid. Y puedo asociarme a la Asociación Española, puedo cooperar con personas en otros países que conozco. En Colombia, por ejemplo, hay mucha movida, en Italia hay movida, en Austria hay movida, así puedo contribuir. Y yo propongo, diríjanse a José Carlos, pregúntanlo cómo pueden ponerse en contacto con él, cómo pueden organizar la primera reunión y cuando se hace el plan estratégico para el diseño de la Asamblea Democrática de Tegueste. Muchas gracias. Bien.
Hola, hola, hola. Bueno, José Carlos, tú que has sido la espoleta de esto, sube y por lo menos cierra el acto, que no sea yo. Bueno, yo no sé qué es lo que quieres plantear, pero bueno, yo pienso que hemos llegado al final. creo que nos hemos pasado de la hora bastante, 45 minutos o más, así que por lo tanto yo simplemente agradecerle fundamentalmente a los participantes, a Cristian y a Enrique por estar aquí, exactamente, que se apunten a salir muy bien con la propuesta, ya tienen las hojas para que se relacionen con el movimiento y a partir de ahora pues seguir trabajando. Creo que esto es la suma de todos y por lo tanto nos toca ahora trabajar, ¿no? Así que nada, buenas noches y gracias al Ayuntamiento de nuevo. La página web. Ah, la página web. Sí, ¿quieren saber? Ah, bueno, la de Nacional. Economiadelbiencomún.org. Así la encuentran. Un libro también hay. Pues nada, terminamos, ¿verdad? Y después ya si quiere alguien quedarse por aquí para hablar, pues ya charlamos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Fantástico. Muchas gracias.